Valen, tú sabías que después de que publicamos la información sobre Amadita Super Kids en el post de Instagram, yo vi muchísimos comentarios como con experiencia parecida a la de nosotros y súper bueno. Déjame entrar, pero yo no los he visto, no leí los comentarios. Chequea para que tú veas. Vieja, pero full, le fue súper bien. Ay, por favor, mira dice. En Amadita no solo la ambientación, sino que están especializados en niños y niñas. La extracción de mi bebé no ha sido fácil porque no a todos los niños les resulta fácil el proceso. Sin embargo, ese personal experto y sensibilizado lo hizo mucho más fácil. Los padres y madres que tienen bebés con dificultades para extracción lo entenderán. Vieja, es que esta ha sido full mi experiencia. O sea, con Mati, que tiene las venas súper finitas, él por eso ama ir a Amadita, porque él dice que le ponen su anestesia y además de verdad es un pullón y nos vamos, ¿entiendes? Sí. No tiene precio. Y sabes que yo creo que también es un sitio como que está pensado para ellos. Y ellos lo sienten así, o sea, como que lo sienten no como un sitio frío y como cualquiera, sino como que, wow, Sí. esto Y también es para niños. Y me va a pasar que esas marcas que recomendamos al final es porque sabemos que están haciendo un buen trabajo. Yes, en verdad sí. Estamos haciendo un buen trabajo. Yeah. En este episodio conversamos con la doctora Josefina Luna, pediatra y educadora, y vamos a hablar sobre lo que realmente importa en la primera infancia. Vamos a tener una conversación cálida, práctica y liberadora, donde hablaremos de lo que realmente importa en esos primeros años de nuestros pequeños. Así que quédate y escucha. O sea que, lo que pasa es que tenemos como una comunidad privada, ¿verdad? De Patreonas. Entonces, pueden tener acceso a verlo en vivo y hacer preguntas, por ejemplo. Perfecto. Ahorita Buenísimo. Qué chulo. Ok. Bienvenidas al Club de las 4am, donde hablamos de lo bonito y lo feo políticamente no tan correcto de la maternidad. Desde la
Hola. Hola, ¿cómo están? No, Escuchándola, qué lindo, qué bueno que ustedes, mamás jóvenes, puedan amar la maternidad como lo hacen. Ay, sí. Y cómo miran ser mamá. Y comparto con ustedes, para mí, ser mamá ha sido mi principal rol en la vida. Y es tan así que te encanta enseñar a mamás a hacer cosas. Pues sí, A porque... ser mamás. Sí, claro. Sí, porque yo pienso que como tú bien dices, ser padre, y vamos a hablar de papá y mamá, ¿no? Ujú. Sin duda que es un desafío y es mucho más desafiante ahora. Y a veces muchos papás desconocen cosas de los hijos y cometen errores. A mí me parece que los podcasts resuelven mucho. Ustedes, por ejemplo, dan mucha información a su comunidad Ujú. y eso es muy valioso. Y sobre todo que sea información validada. Sí, y Eso es lo yo creo más que eso es muy importante Sí. para nosotros porque hay mucha desinformación también. Por O sea, supuesto. y hay muchos pseudo expertos en las Sí. redes, ¿verdad? Que quizá de una manera u otra, intencional o no, ¿verdad? Comparten informaciones que en la mayoría de los casos requiere esa validación y esa Así es. expertise Sí. de los profesionales. Y yo quiero resaltar que nos ha pasado como podcast que como el podcast va creciendo con nosotras dentro de nuestra maternidad y ya como decía Ámbar, hemos llegado a una etapa en la cual nuestros hijos están ya más grandecitos, nos piden mucho las mamás primerizas que vienen a buscar aquí información como información de esa etapa que nosotros dejamos un poquito atrás, Claro. que son los Que es la primeros- etapa más importante. Así es, que son los primeros años de Sí. los bebés. Y por eso este tema tan importante tenemos que ir rescatándolo de vez en cuando para que las nuevas generaciones de madres encuentren una información veraz y válida y como usted dice, desde la profesionalidad. Y yo creo que podemos empezar partiendo de esos primeros días y esos primeros cuidados de los niños. ¿Qué tan importantes son esos primeros días y qué debemos tomar en cuenta como padres en un momento en donde tenemos tanta incertidumbre, sobre todo los primerizos Y tanta información. paternidad? Ujú. Sí, es muy buena pregunta. Y voy a comenzar por esto, lo que ustedes planteaban de mucha información, mucha desinformación, mucha información que no está validada. Y sí es importante resaltar que los primeros años, los primeros días de la vida son fundamentales. Y a mí me gustaría que pudiéramos extender este periodo hasta los primeros 5 años, porque es donde se sienta la base de todo el resto de la vida. Se sienta la base de la salud, del desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, y tiene que ver con calidad de cuidado, con cercanía, con una serie de aspectos que muchas veces los padres desconocen o no le ponen mucha atención, como por ejemplo, cómo vivir el embarazo. Comienza desde ahí. O sea, la salud de tu hijo, de tu hija, comienza desde el embarazo, de los primeros 1000 días, que van desde los 260 días del embarazo hasta los 2 años. En esta etapa se ha demostrado científicamente que los niños tienen muchas ventanas de oportunidades y que el cerebro va creciendo muy, muy, muy rápidamente. Y todo lo que estimule a este cerebro y todo lo que la mamá, por ejemplo, pueda estimular en el vientre, cómo la mamá puede cuidar de su alimentación, cómo el entorno inclusive y las propias experiencias de la madre en útero pueden impactar el desarrollo de su hijo. Entonces son muchas informaciones que a mí me parece que es necesario que los padres de hoy día lo puedan saber y darle importancia a esta etapa, porque muchas veces entienden que no, que lo que los niños necesitan es que lo bañen, que lo cuiden más o menos, que le den de comer y que lo dejen dormir. Pero si no damos un cuidado cálido, cercano, seguro, se pierden muchas oportunidades de desarrollo en los niños. ¿Y en qué consiste? Perdona pero ¿en qué consiste
ese desarrollo integral o ese apoyo integral que usted mencionaba, fuera de los cuidados básicos? Mira, por ejemplo, cuando hay una estrategia que yo quiero mencionarla y la voy a mencionar varias veces, que es lo que se llaman los primeros 1000 días. ¿Qué es lo que se ha visto? Que, vuelvo y digo, en este periodo hay ventanas de oportunidades y de crecimiento del desarrollo. El desarrollo cerebral es rápido, es exponencial, y eso en función de las experiencias que los niños tienen. Pero, por ejemplo, cuando un bebé está en útero, cómo la estimulación que tiene la mamá, cómo la alimentación que la madre tiene puede ir desarrollando, por ejemplo, aspectos que posteriormente son relevantes. El hecho de que un niño nazca por parto normal, que reciba lactancia materna, por ejemplo, hace un impacto y un cambio, por ejemplo, en la microbiota, y se ha visto que ese desarrollo intestinal, las bacterias que tienen los bebés en su intestino, va a ir apoyando el desarrollo cerebral. Entonces son muchas informaciones que posiblemente resulten muy científicas, pero que sí son importantes que los papás puedan reconocer. Hay aspectos, por ejemplo, que desgraciadamente en nuestra cultura moderna, cuando los niños nacen, de una vez la mamá lo ponen en la cuna o no quieren tenerlo cerca o incluso buscan a otra persona que lo cuiden. Sin embargo, se ha demostrado que hay un periodo que los niños necesitan estar cerca de la mamá, cerca del cuerpo de la mamá. Cuando un bebé nace y se recomienda que se ponga apego precoz, que se ponga en el pecho de la madre, es porque los niños se van sincronizando. Se sincroniza la respiración, la frecuencia cardíaca, los niños están más seguros. Uh-huh. El parto de por sí es un proceso que el niño inicia, pero que es muy estresante. Entonces los niños nacen estresados. Y estar en el regazo de mamá, escuchar el corazón, que lo van a reconocer, es importantísimo. Por eso se recomienda que cuando los bebés nacen, piel con piel. Piel con piel. Y eso tiene una explicación científica. ¿Por qué el bebé tiene que estar cerca de mamá? Porque justamente su cerebro no está completo, no está completamente desarrollado. Se va desarrollando como a la mitad del tamaño del cerebro de un adulto al año de edad. Por eso los primeros 9 meses, que es cuando los bebés comienzan a desplazarse, es que te habla de que ya un niño tiene de alguna manera cierta defensa para actuar por sí mismo, ¿sí? Entonces, esa cercanía en esos primeros 9 meses es fundamental. Y a veces desconocemos eso y lo primero que hacemos es soltar al bebé, tengo una pregunta, entregarlo. Tengo una pregunta sobre eso, porque usted lo dice, y yo por lo menos que tuve 3 partos con 8 años de diferencia entre el primero y el último. Mi cesárea fue las 3 cesáreas, pero fue completamente distinta con el primero porque había mucha información que yo no tenía y no sabía, por lo menos esto de piel con piel. O sea, a mi hijo lo sacaron de mi útero, inmediatamente el pediatra se lo llevó a una cama, de ahí al retén, me lo subieron 2 horas después de que yo había dado luz, etcétera. Con Santiago, que fue el último, fue un parto respetado, completamente distinto. Yo tenía un plan de parto que con todo y que fue cesárea. Pero en nuestro país es muy difícil que sobre todo si son cesáreas, te dejen hacer piel con piel. De hecho, yo tuve que pelearlo con el hospital, con la clínica, a pesar de que era una clínica privada, porque me decían que las políticas de la clínica no permitían que si era una cesárea en quirófano el bebé hiciera piel con piel conmigo. Entonces, no hay educación, creo, suficiente sobre este tema, sobre la importancia de piel con piel, de esa sincronización, del gateo del bebé hasta el pecho de la mamá. O sea, como que nuestro país incluso no manejan esa información muchas veces esos centros de salud. Bueno, yo te puedo decir que nosotros, yo he trabajado mucho tiempo en el Ministerio de Salud Pública y participé en protocolos y esto en atención de recién nacido, y está estipulado que se haga el piel con piel, que se haga el apego precoz, que se dé al bebé lactancia materna en la primera hora. Todo eso está escrito. El asunto es que la logística es un poco difícil. No se hace en los hospitales y en muchas clínicas no se hacen. Y justamente tú haces una aseveración muy importante. No tenía la información. Uh-huh. Y eso es necesario que los padres y las madres, los que van a ser papás y mamás, tengan esa información, uh-huh, porque a partir de ese conocimiento pueden exigir a los centros de salud, oye, esto es lo que mi bebé necesita y yo tengo derecho
Y tú tienes obligación para cumplir con esto, porque esto es lo que va a permitir que esas primeras horas de vida de mi hijo sean primeras horas seguras, que podamos aportar al bebé, que esa transición, porque vienen de un espacio oscuro, tranquilo, calmado, y de pronto entran al mundo externo a utilizar sus pulmones, su aparato circulatorio, todo. Y eso es estresante. Entonces, esa cercanía hace que el bebé se relaje y entonces esa transición se pueda dar con mayor seguridad, mayor calma y mayor protección. En ese sentido, coabuela, hay dos cosas que escuchándote te quiero comentar. Uno, mamá también depende de bebé, porque hay muchas cosas que se sincronizan. Hablamos de cómo bebé se sincroniza con mamá, pero yo recuerdo un estudio que tú me mandaste, creo que cuando nació Milán, que hablaba de cómo se sincroniza mamá con bebé, por ejemplo, el sueño de mamá. Ese estudio que tú me mandabas y para mí fue como una explosión. Muchas veces cuando mamá se levanta, bebé se levanta al poco tiempo después. Y es que relativamente, y es así, el cerebro de mamá y el sueño de mamá se conecta con el sueño del bebé. Y hay veces que a mí me llama la atención de, no es solamente que bebé necesite a mamá, mamá también necesita a bebé. Y a mí me llama mucho la atención, y es una de las conversaciones que yo he tenido contigo, cómo para un bebé tiene que ser muy duro pasar de tener a mamá durante 9 meses a que sale al mundo y se despega de mamá cuando la necesita. ¿Qué hace neurológicamente en ese bebé cuando mamá que lo necesita no está tan cerca? A veces los bebés siempre... Y él se da cuenta que abandono, no es mamá que por no cerca. supuesto, claro. Es que, mira, los niños y los bebés son increíbles. Lo que pasa es que nosotros nos perdemos mucho de esa capacidad que ellos pueden tener. Y la naturaleza es sabia, porque tanto el cerebro de la mamá se transforma durante el proceso del embarazo como el cerebro del papá. Y esos dos cerebros se van acoplando y modificando justamente para el cuidado y para dar las atenciones que el bebé necesita en los primeros años, en los primeros meses, en los primeros días. Entonces, mamá sí también necesita a bebé. Y fíjate cómo hay madres que en un momento dado pueden sentir que su bebé se despertó sin escucharlo porque lo siente. Uh-huh. O pueden sentir que el bebé tiene hambre porque se derrama la leche. O sea, hay una sincronía que es impresionante y eso es necesario relevar, informar y respetar. Y eso que yo te decía, un bebé puede darse cuenta de que quien me está cargando y quien me está sosteniendo no es mi mamá. Sí, puede sentir un abandono porque reconoce a mamá por el sonido, por el olor, lo reconoce por los latidos y que hay un vínculo. Ese vínculo ya se ha ido formando durante el embarazo. Entonces, los niños van haciendo apego, esa relación, ese vínculo que hacen con las figuras que los cuidan. Entonces, la mamá es la figura principal del apego, el papá también puede ser. Y ya pudiera haber una tercera figura, pero en los primeros meses, los niños necesitan a la mamá cerca, disponible. Perdón. No, y ahí... pasando quizá luego de esos primeros días, ¿verdad? Nosotros escuchamos mucho el tema de lo que es la estimulación en los niños y la famosa estimulación temprana, ¿verdad? Siento que también generacionalmente como que se le ha dado un significado diferente a lo que es estimulación. Yo me acuerdo que la generación de mi hermana, que son los X, ¿verdad? Era todo lo de Baby Einstein y le ponían uno cosa con música y colores en la televisión. Hoy en día te dicen no le des pantalla a los niños tan pequeños. O sea, siempre vemos como generación tras generación el tema de la estimulación temprana como que va cambiando de concepto, pero ¿es tan técnico, es tan complicado o qué podemos hacer en casa para nosotros estimular a los niños de manera temprana? Es una muy buena pregunta porque particularmente yo entiendo que el término de estimulación temprana se establece a partir de que alguien la tiene que dar. La estimulación la da mamá, la da papá, la dan las personas que están cerca del bebé. Y yo te puedo poner un ejemplo. En mi época, cuando yo crecí, los niños no se estimulaban. Los niños se dejaban en una cuna, se van de comer, se bañaban, se limpiaban y ahí se quedaban.
Hoy día los niños nacen con los ojos abiertos, nacen respondiendo Buscando a los cosas. estímulos, porque ya sabemos que los bebés tienen una conexión con el exterior. Anteriormente entendíamos que no, que los bebés estaban en la panza de mamá y que nacían y ahí era que podían tener contacto. Sin embargo, la estimulación sí que es necesaria. En el momento que tú le hablas a un bebé, si está en la panza y tú lo identificas con un nombre, le habla, lo pansea, le pone música, por supuesto que todos esos estímulos están llegando a su cerebro y eso va a ir desarrollando conexiones cerebrales. Luego los niños, al nacer, el toque, ese cuidado atento, ese responder, cuando los niños comienzan a gorjear, que tú les respondes, que tú le pones atención, eso lo va estimulando. Cuando tú lo bañas y le puedes dar masaje, eso también es una manera de estimular. Cuando tú le lees un cuento, se ha demostrado, por ejemplo, que los niños que se les comienza a leer, que se recomienda que sea a partir de los 6 meses, pues eso va a ir estableciendo conexiones neuronales y lo que va a facilitar es que el niño pueda tener una comprensión lectora mucho más rápido y pueda tener un vocabulario mucho mayor. Wow. Entonces, el término de estimulación temprana es esos estímulos que tú le das al bebé con el toque, con hablarle, con acariciarle, masaje, quizás ejercitarlo. Y no necesariamente tiene que ser a través de un terapeuta. En un momento, estimulación temprana se reconocía cuando había cierto retraso, que tú tenías que estimular al niño para que llegara a lograr determinado ítem del desarrollo. Por ejemplo, los niños tienen escalas de desarrollo que son progresivas. Entonces, por ejemplo, un niño comienza a caminar al año y un mes. Hay niños que lo pueden hacer antes. Hay niños que se toman un poquito más de tiempo. Entonces, lo propio es respetar ese proceso que tienen cada niño en particular. Si tú comienzas a compararlo y tú quieres que tu hijo vaya mucho más rápido, no es correcto. Y eso no se establece a través de estimulación. O sea que aunque hay parámetros, el desarrollo depende de cada niño. Hay niños que pueden Por estar supuesto. súper adelantados para otro, en otros pueden Sí, por rezagarse supuesto. y que se pueden salir tal vez de los parámetros normales, pero se pueden salir, pero están dentro del parámetro con respecto a otras cosas. Si está dentro del promedio y del rango, no hay mayor problema. Ahora, si se pasa, por ejemplo, si tú tienes un niño que al año y 4 meses no está caminando, por supuesto que hay un retraso. Y entonces eso es importante sí evaluarlo, sí atenderlo de manera pronta y oportuna para que el niño pueda, si es posible, lograr ese ítem del desarrollo lo más pronto posible. Y hay que descartar situaciones que pueden provocar ese retraso. Y apoyarlos, claro. Yo quiero Exactamente. volver a una de las cosas de las que tú haces, que te conozco, y una de tus pasiones que tampoco lo he escuchado aquí, que es la puericultura, que es el cuidado del bebé. Ciertamente los bebés no vienen con manual, pero es muy fácil cuando tú tienes a alguien que entiende a esos seres pequeños. Entonces, ¿cómo uno puede ir creando ese vínculo con ese bebé? ¿Qué una como mamá debe hacer? ¿A qué le debo prestar atención? O sea, ¿cómo yo conozco a ese ser pequeño? ¿Cómo yo puedo saber qué él puede necesitar? Sobre todo cuando hablamos de apego. Porque vivimos en una sociedad donde te dicen, él llora mucho, si tú lo tienes pegado todo el tiempo, tú le estás haciendo daño, No cargues. tú lo vas a malcriar. ¿Se le hace daño a un niño por tenerlo cargado y cogerlo cada vez que llora o haga ji? Por supuesto que no. Hagamos un trato. Si tú te suscribes, nosotros nos comprometemos a hacer contenido consistentemente y traerte invitados de oro. Y si quieres darnos un poquito más de amor y un poquito más de apoyo, únete y suscríbete al Patreon, donde también tendrás acceso a contenido exclusivo. Te entendemos, te apoyamos y nunca te juzgamos. Hacemos una pequeña pausa comercial para hablarte de Anabel González Reyes, una de nuestras patrons que está en nuestro directorio y es fundadora de AGR Presentaciones, especializados en maestrías de ceremonias. Si quieres más información sobre sus servicios, puedes entrar al clubdelas4am.com/directorio. Gracias por escucharnos. Eso es un mito, es un tabú. Eso no es una realidad. Hablábamos que, por ejemplo, los primeros 9 meses los niños necesitan estar cerca del cuerpo de mamá, porque eso es lo que lo va a apoyar a ir desarrollándose, a sentirse seguro, a establecer ese apego. Y el apego se establece en el primer año,
primeros 2 años, y eso es lo que te va a facilitar que en tu vida adulta tú puedas tener relaciones seguras, relaciones con los demás. Es tan importante eso. Entonces, ningún niño que se cargue se malcría. Eso es una falacia, eso es una mentira. Y eso está demostrado. Entonces, ¿cómo se hace el apego? ¿Y cómo tú puedes saber cuando tu hijo te necesita? Esa sintonía que mamá puede tener con su hijo, a mí me gustaría también incluir el papá, porque muchas veces nosotros hablamos de diada, mamá y bebé, pero el papá tiene una función fundamental en este proceso, que muchas veces nosotros lo dejamos de lado, lo deja el hospital, la ciencia, la cultura, la sociedad, pero los hombres, sí, pero los hombres son fundamentales en este proceso, y entonces ese apego. ¿Cómo tú sabes que Mateo te necesita o que Milán te necesita? Porque ya tú lo conoces, porque tú lo reconoces. Fíjate, puedo explicar, decir una anécdota. Mi hijo mayor era asmático. Yo soy médico pediatra, ¿verdad? Pero yo me daba cuenta cuando mi hijo iba a hacer una crisis por la risa, porque su risa era entrecortada. Entonces, cuando tú miras a tu bebé, cuando tú miras a tu hijo, cuando tú conoces a tu hijo, cuando tú eres una mamá, un papá presente, tú puedes advertir muchas necesidades que pueden tener tus hijos. La propia intuición, que yo pienso que muchas veces con tantas personas hablando y diciéndote lo que tú tienes que hacer, hemos ido perdiendo esa propia intuición, ese propio instinto materno y lo desoímos. Y tengo una pregunta aquí, coabuela. Es que para mí es difícil no decirle coabuela. Vivimos en una sociedad, en Latinoamérica creo que esto es muy común, donde aparte tenemos esa tercera figura de cuidado, que muchas veces es común desde muy pequeño, desde muy corta, en los primeros meses de vida de un bebé, que es la figura de una nana que nos ayuda. ¿Cómo puede ser esa intervención o ese apoyo de una nana sin que afecte el apego y el cuidado del bebé en esos primeros meses que claramente necesita tanto a papá y a mamá? La nana debe de ser una asistente o una ayudante, no debe de sustituir a mamá ni a papá. Eso sí, esa es la realidad. Lo que pasa es que desgraciadamente la nana sustituye nuestros cuidados, nuestras atenciones, y nosotros entendemos que nuestros hijos lo puede cuidar cualquiera, lo puede bañar cualquiera, lo puede dar de comer cualquiera. Sin embargo, son aspectos que son fundamentales para los bebés y su desarrollo. Y hay niños que, dependiendo de esa relación que tiene con la nana, pueden hacer el apego con la nana y no con la mamá o con el papá. Entonces ahí los papás y las mamás se van perdiendo de ese vínculo y de esa relación, y más adelante eso se puede manifestar por el tipo de relación que pueden tener. Y si pierden esa nana, es un niño que va a tener una pérdida importante. Y hay muchos niños que pierden ese vínculo y recomienzan con otro. Entonces, las nanas deben de ser simplemente ayudantes. Wow, pero no sustituir. Y aquí jugando al abogado del diablo, o sea, en el sentido de eso que usted dice es completamente válido, hace sentido. Yo lo viví en carne propia con una situación que me marcó, que terminé renunciando incluso a mi trabajo a raíz de eso, porque lo viví en carne propia. A mí me pasó que con mi segundo hijo, a diferencia del primero, que el primero lo tuve fuera del país y no estaba trabajando, pero el segundo yo estaba en un trabajo muy formal, en el cual yo tenía que regresar al trabajo a las 14 semanas. A las 14 semanas, exacto. Y obviamente ese cuidado principal lo delegué. El niño, para hacer el cuento corto, es un cuento que aquí conocen en el podcast porque lo he hablado abiertamente, de una forma u otra terminó con una fractura en el hombro de 3 meses. Mi ortopeda pediátrica, me acuerdo que lo primero fue que me dijo, te voy a dar una licencia a ti en tu trabajo porque el niño necesita a su mamá. Exacto. Necesita estar con su mamá. Y en ese momento fue que yo dije, no hay trabajo en el mundo que justifique yo no estar con mi hijo y no darle esta primera atención a mi hijo. Y perfecto, yo lo pude hacer por la dinámica de mi esposo y yo, porque tengo a una persona que responde por mí también, que me podía dar el lujo de dejar ese trabajo.
Pero esa no es la realidad de las madres dominicanas. Y entonces ya desde un punto de vista, yo sé que usted viene en calidad de médico, ¿verdad? Pediatra. Pero también viendo que tiene cierta incidencia a nivel de políticas públicas. Esto no es un país como muy amable para las necesidades que tienen nuestros bebés y nuestros hijos a nivel de política. Ni para la familia. Latinoamérica entera. Porque Me encanta el comentario, me encanta la experiencia porque me permites hablar de algo que también yo estoy interviniendo, que es la conciliación familiar y laboral. De qué manera los trabajadores, las trabajadoras deben de tener espacio para priorizar, para acompañar a sus hijos. Nuestro país está dando algunos pasos y es un desafío, yo entiendo que mundial, porque hay mucho reclamo en cuanto a cómo los papás y las mamás están demandando mejores condiciones laborales para poder ellos criar a sus hijos. Inclusive hay estudios que hablan del estrés que están sufriendo los padres trabajadores, porque se le ha incrementado la carga laboral y porque no pueden cumplir con sus obligaciones familiares. Y eso es un tema, sin duda que es un tema. Y pone en la pared a muchos papás. Ahora, lo que yo estoy planteando y son trabajos que estoy haciendo con algunas empresas en donde estoy dando charla para apoyar a los padres a que puedan buscar ese equilibrio entre el trabajo y la familia. Porque asimismo, como tú tomaste una decisión de decir primero mi hijo, hay muchos padres que dicen primero mi trabajo. Y la excusa es que dicen, bueno, es que si yo no trabajo, ellos no van a comer. Sin embargo, si tú te pones a priorizar, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Es tu trabajo o son tus hijos? Hay un momento en que hay que buscar este equilibrio, esa conciliación. Probablemente cómo organizarte en el tiempo. Si llegas de trabajar, en vez de estar con un celular o ponerte a hacer otra cosa, ¿cómo dedicas tiempo a tu hijo? ¿Cómo romper llegaste a trabajar de casa, cómo romper con el trabajo? ¿Cómo poner atención y estar presente? Los niños no necesitan mucho tiempo, pero sí necesitan también calidad de tiempo. Entonces ahí es que yo siento que muchos papás se pierden. O incluso trabajan mucho para obtener mayores recursos, pero dejan a los hijos desatendidos. Entonces, es un tema. Ahora mismo, República Dominicana está solicitando incrementar el permiso de paternidad. Apenas 4 días. Otros países son 2 semanas, 6 meses, ¿te entiendes? Y subirlo a 4 días es un caos porque quedan más por licencia de matrimonio que por paternidad. Y es necesario que los hombres también se involucren en el cuidado de sus hijos. Ahora mismo se ha incrementado también el permiso de maternidad. Eso es un derecho que por fortuna se ha mantenido. Pero yo pienso que también el derecho a que los padres puedan participar de la crianza de sus hijos y en esos primeros días estar y relacionarse de una manera más cercana es necesario. También los hombres hay que educarlos para decirle lo importante que ellos son en esos primeros días. Y hay que reeducar también a la fuerza médica. De que cuando un papá vaya con un niño al pediatra, no digan, ¿y la mamá dónde está? O que lo traten como que no saben. Porque también la realidad es que nos hemos acostumbrado a que mamá es la que siempre esté, pero papá también tiene derecho. Sí. Papá tiene también, nosotros normalizar, por ejemplo, yo nunca pude sacarle los gases a mis hijos. Fran es extraordinario en sacarle los gases, es extraordinario en jugar con mis hijos. Yo no soy una mamá de jugar, a mí no me gusta jugar. Fran es extraordinario jugando, o sea... Y justo eso, con eso, perdón, hay cosas que papá hace con eso mejor el que tema del nosotras. juego, porque usted está diciendo ahorita el tema de la calidad del tiempo, ¿no? Y creo que, o sea, por lo menos yo me identifico mucho con lo que dijo Amber, porque a mí también me cuesta, como, por lo menos sentarme a jugar muñecas, no lo soporto, o sea, como que... a mí no me gusta. O sea, yo eso no. Sin embargo, mi esposo puede pasar 2 horas tirado en el piso, jugando con sus hijos. O sea, ahorita por lo menos pasamos una semana en la playa y yo me quedaba leyendo en la playa y él se tiraba en el tobogán 2 horas, sube, baja, y yo iba un ratico, ¡ay, qué divertido! Y me volví a leer en mi libro. Porque en verdad él se le da más fácil. Y claro, yo hago con ellos otras miles de actividades donde estoy muy presente. Pero ahí pasa algo de los 0 a los 5 años que
me parece súper interesante, que es el momento del cerebro donde más crece, es un momento clave para el desarrollo cerebral de esos niños y muchas veces el tipo de calidad de tiempo que le estamos dando ayuda o desayuda en ese desarrollo. Entonces, esa es la pregunta, como que ¿cómo podemos como familia nutrir ese desarrollo con palabras, con juego, la importancia de ese juego que también creo que culturalmente lo hemos ido perdiendo poco a poco, o sea, ya los niños juegan menos y pasan menos tiempo jugando con pares de su edad también, entonces, ¿qué cosas podemos hacer en esos primeros 5 años que los ayuden en ese? Sí, el juego es muy importante y es parte de las actividades que los niños necesitan desarrollar, porque en el juego ellos tienen muchos aprendizajes. Y lo que ustedes hablan, por ejemplo, de que no les gusta mucho jugar, el hecho de que papá juegue con sus hijos, por ejemplo, con tu hija, con los varones también, eso se ha demostrado que ayuda mucho a la seguridad de los niños. Entonces, el papá que se tira al suelo a jugar cuando llega de trabajar es una experiencia fabulosa para los niños porque sabe, papá está aquí para mí, está compartiendo conmigo, yo me puedo sentir seguro con él, segura con él, y eso va a demostrar su seguridad más adelante. También para los propios hombres eso los relaja, lo calma. Y se ha demostrado que los papás que son presentes y que están muy vinculados con la crianza, muy vinculados con los juegos de los niños, son hombres que van a estar mucho menos estresados y que van a dar muchísimo mayor acompañamiento a los hijos. Inclusive, se ha demostrado que hay menor índice de violencia intrafamiliar cuando los hombres están muy involucrados. Y el juego sí que es necesario proteger y cuidar, porque los niños van aprendiendo muchas habilidades, no solamente habilidades motoras, habilidades emocionales, el de compartir. No están jugando porque no hay espacio para jugar. Ahora mismo las pantallas están cubriendo mucho de los tiempos de que los niños estén de ocio. Y entonces los niños aprenden haciendo, los niños aprenden teniendo experiencia física, no a través de una pantalla. Y papá y mamá jugamos. Por eso es importante. Papá y mamá jugamos diferente. Por ejemplo, yo recuerdo, nuestra familia es más femenina que masculina, o sea, hay más mujeres. Y yo recuerdo en pandemia que Mateo estaba jugando con su papá cerca de la calle, yo estaba histérica. Y recuerdo que la coabuela me dijo, no, déjalo que él mida, porque papá enseña riesgo. Nosotras las mujeres somos más miedosas, son de, ven, él tiene que estar cerca, yo no quiero que tú te caigas, yo no quiero que tú te lastimes, mientras que los papás son los que sí, y eso, hasta que yo no fui mamá de varones, no me di cuenta de lo necesario que es para un niño. Porque quien te enseña a medir riesgos es papá. Es muy difícil que una mujer te diga, sí, tírate. Dale para allá, mi hijo. Si te rompe no pasa nada. Mamá, somos miedosas. Imagínate en un zipline. No, me muero. Muertecita. Yo pienso 1000 formas de morir con mi carajito allá arriba. Si tú puedes, un muchachito de 6, 7 años, si tú puedes. Y la mamá, y la mamá, Coabuela, hay una pregunta, porque ese tema que tocaste ahorita me gustó mucho. Obviamente, o sea, como mamás tenemos más información, sabemos que pantallas antes de los 2 años debería ser un gran no, sí. Pero la realidad es que tú acabas de mencionar que en ese de 0 a 5 años que hay un desarrollo cerebral importante, ya hay muchos niños que pasan mucho tiempo en la pantalla. ¿Qué efectos tiene eso en su desarrollo cerebral? Muchísimo, y hay muchísimas investigaciones que están demostrando el efecto y el impacto que tiene el uso de las pantallas. La Academia Americana de Pediatría no recomienda usarla hasta los 2 años y si se usa tiene que ser con acompañamiento y con un tiempo limitado. Hay muchas investigaciones que están demostrando el impacto que tiene el uso de las pantallas en los niños pequeños. Retrasa su desarrollo, tanto el desarrollo motor como el desarrollo cognitivo y el desarrollo del habla. Y también está trayendo mucho trastorno a nivel emocional y a nivel de salud mental más adelante. Entonces, es necesario que los papás tengan pendiente eso, de que las pantallas no son recomendadas para los niños en los primeros años. Inclusive, hay organizaciones que están recomendando hasta los 6 años. Y un tema que yo quiero plantear aquí, quizás para niños también un poquito más grandes, es el hecho de que el uso de las pantallas también acceden a que los niños puedan sean más fácil presa de ser víctima de acoso, de abuso. He tenido experiencia de mamás que me llaman
muy preocupada porque sus hijos han tenido acceso a páginas pornográficas, han visto pornografía. Un niño a la edad de 6 años, por tener un dispositivo sin control parental y sin una supervisión. Entonces, eso es arriesgado. Estamos viendo también cómo redes sociales, cómo todo esto, inteligencia artificial, tiene un impacto importante en toda la sociedad. En los adolescentes. Entonces, tenemos que preservar el desarrollo de los niños y tenemos que tener que ellos tengan experiencias que sean gratificantes y que le permitan entonces ellos poder más adelante discriminar para tomar decisiones. Que yo creo que eso es una de las cosas que las mamás más les tenemos miedo a los niños, es precisamente esa exposición y el tener que hablar del tema de sexualidad con un niño. Tú puedes hablar de cuáles son tus partes privadas, de ponerle nombre, pero cuando un niño se expone a un contenido sexual, que, ojo, porque eso lo hablé yo con mi terapeuta, eso es abuso sexual. Un niño que tiene acceso a información de ese tipo, sin importar la edad que tenga, es exponerse a un abuso sexual. Y yo creo que también como precoz, empezar a hablar de ese tipo de temas con un niño tan pequeño. ¿Precoz? Para mí sí, hablar cónchale, a mí me resuena, o sea, hablar de sexualidad, de ese tipo de contenido con mi hijo de 7 años. Bueno, contenido pornográfico, por supuesto. Claro, que para mí es como... Pero los niños necesitan, sobre todo en los primeros años, durante la primera infancia, que es el periodo del que estamos hablando y que queremos resaltar su importancia. Te lo voy a mandar para tu casa. Necesitan tener información. ¿Cómo? Esa información, cuando hablamos de educación sexual, no es que le vamos a decir cómo se hacen los niños. Vamos a hablar de tu cuerpo, de tus partes íntimas, de cómo cuidarlas, de por qué las partes íntimas tienen que ser cuidadas y no demostradas. En caso de que los niños comiencen a tocarse, es reconocer que eso es parte del desarrollo sexual de un niño a determinada edad. El hecho de que los niños puedan tener juego sexual de papá y de mamá y que comiencen, déjame ver lo que tú tienes debajo de tu pantalón y yo debajo de tu panty. Esos son conductas totalmente normal para el desarrollo sexual de los niños a esa edad. Entonces, si nosotros reaccionamos a esas conductas de manera alarmista, lo que le estamos dando un mensaje al niño que decir, oye, eso es incorrecto, la sexualidad no se habla y es una parte sucia y fea. Pero en ese sentido te voy a hacer una pregunta. Yo me considero una gente extremadamente abierta para hablar de temas sexuales. O sea, para mí eso es muy normal porque crecí con una coabuela que me enseñó a decir las cosas como son, a hablar abiertamente de sexo sin ningún inconveniente. Recuerdo que las primeras gente que me habló, mire, tengo un condón, fuiste tú. Pero coabuela, a mí me tiemblan las rodillas cuando yo me pienso de hablar con mis hijos. Eso yo no lo puedo creer de ti. Sí, aunque tú no lo creas. Es Mira, que yo me pongo a pensar, es que yo como que mi mente no está preparada para eso todavía. Aunque para mí con adultos es cómodo. Con mis hijos como que me cuesta. Justamente con tus hijos que debe de ser una conversación normal. Que eres tú la que deberías tener. Pero claro. ¿Y cómo hablar de pene, todavía hablar de vulva? Tengo una pregunta, por ejemplo, voy a poner con un caso de la vida real. Mi hijo chiquito que tiene 5 años, nosotros no somos nada alarmistas porque entendemos y lo sabemos porque nos hemos educado, que es una parte normal del desarrollo, pero a mí a veces sí me pasa que él tiene una gran curiosidad en esta etapa de su vida con, ay mamá, o sea, por lo menos si me estoy saliendo del baño y él entró, me dice, Kelly, me quiere tocar por lo menos los senos, y yo le digo, mi amor, recuerda que estas son las partes privadas de mamá y no se tocan. Pero hay veces que yo, o sea, como que cuando es insistente, como que, o sea, por lo menos me toca mucho la nalguita cuando estoy vestida y como que me quiere, y yo, Santi, recuerda que las partes privadas, no. Pero hay veces que nos trancamos un poco porque decimos como que, ok, pero esto es normal. ¿Y qué edad tiene tu hijo? 5. Lo estoy haciendo bien, estoy dando el mensaje correcto. Hay algo detrás de que tengo que profundizar. Porque lo tengo que dar tan constantemente. O sea, es como... Si es una conducta que se va repitiendo, pues entonces trata de evitar exponerte a él. Sí, eso ya lo hemos hecho. Y ya, pero responde muy bien de establecer los límites. Esta es la parte privada de mamá y estas son las partes privadas tuyas. Y también
cómo respetar la parte privada de los demás. Entonces, si él tiene ese comportamiento que es muy insistente, pues entonces lo propio es que no te expongas. Porque y ponerle límites también. Exactamente. Es como que, mira, no se toca es que la los parte niños privada. necesitan límites, Claro. absolutamente, en todo. Ahora mismo nosotros estamos confundidos porque entendemos que, bueno, Crianza positiva. No, bueno, yo soy de la que crianza con conciencia y reconocer a los niños en ese proceso de aprendizaje, pero por supuesto que tenemos que ponerle límite en todos los aspectos. Y ojo, que también, ser coherentes, yo diría, porque una cosa es que uno le va diciendo esos límites, pero después uno como mamá quiere agarrarle la nalguita o le da una nalgada como de exactamente. Ay, de relajo. Tengo que pedir el baño. Tenemos una pregunta, por ejemplo, que nos están haciendo en el live. ¿Es adecuado que los niños vean desnudos a los padres, por ejemplo, al salir de la ducha, o es algo que se debe evitar siempre? Mira, es recomendable que los niños puedan ver a los papás desnudos, porque también eso le permite conocer el cuerpo, conocer las partes, mirarse en algún momento, cuando seas grande tú vas a ser así, y entonces el cuerpo no debe de ser un tabú, exactamente. Llega un momento en que los propios niños ya no quieren ver a los demás, a los papás desnudos, y entonces con comportamientos que llamen la atención, entonces ya comienza uno a limitarlo. Ellos mismos van poniendo los límites. Mamá, me baño contigo, perfecto, nos bañamos juntos. Ahora, cuando tú ves que ya está como que puede ser muy interesado en una parte, pues lo que pudieras hacer es limitar esa exposición. Pero a los niños pequeños es recomendable hacerlo y no pasa nada. Perfecto. Yo necesito terapia después. Ay, Ámbar, no lo puedo creer. Lo que pasa es que me cuesta. No sé si es mi miedo de que ya son grandes o el shock de tener que tener esas conversaciones con ellos. Pero esas conversaciones se tienen de una manera, esas conversaciones se tienen de una manera oportuna, fortuita, cuando tú lo estás bañando. Mira, tu pene, límpiatelo. Por ejemplo, ¿cómo te lo vas a limpiar? Y una pregunta sobre eso mismo. Usted como pediatra, por ejemplo, con los niños y el tema de la circuncisión, o sea, ¿qué es recomendado? ¿Tenerla o es comparación con los padres? O sea, yo tuve en ese momento un debate con el papá. Esa fue nuestra primera discusión cuando yo estaba embarazada. Mira, hace cuando yo me formé de pediatra, hace un tiempo, y por ejemplo yo me formé en México. En México se establecía que la circuncisión se hacía por una indicación de que el niño tenía una fimosis y que el niño tenía dificultad para hacer pipí y que necesitaba hacer la circuncisión. No era un procedimiento rutinario. Hoy día lo que se plantea es que la circuncisión se puede discutir, los papás pueden decidir si se hacen o no. Muchos padres que tienen circuncisión prefieren que sus hijos sean circuncidados. Lo que se ha demostrado es que la circuncisión puede mejorar la limpieza del pene y que pudiera de alguna manera prevenir algunos tipos de cáncer de pene, pero no es un procedimiento obligatorio. Todos los niños nacen con fimosis. Y entonces, de acuerdo como el pene va creciendo, esa piel va a ir estirándose y va a dejar en algún momento el glande liberado y se puede limpiar. Entonces, no es una norma que todos los varones hay que hacerle circuncisión. A mí, por ejemplo, me lo recomendaron, mi pediatra, fue una conversación que tuvimos con el papá también. ¿El papá es circuncisado o no? Entonces, como que no hay ninguna razón por la cual circuncisarlo, y a nivel de esto de verlos desnudos, él decía, puede tener un impacto de por qué el tuyo es diferente al mío. Exactamente. Exacto, es una de las recomendaciones. Pues si es circuncidado, pues para que se parezca a papá, para que no sea diferente. Mira, y vamos a hacer un salto astronómico, porque fue una discusión que yo tuve en un grupo de mamás. Y hasta el sol de hoy sigue siendo un tema y uno de los mayores miedos, el tema de la alimentación. Okay. ¿Qué es lo correcto para un niño? Flaquito es bueno, llenito es malo, que coma mucho, que coma poco. Tú siempre has dicho que es una cucharada por cada año que tenga un niño. Y a veces yo digo, cónchale, pero
Mateo para mí vive de la fotosíntesis, es del árbol, porque él no quiere comer, nunca nada. Aunque su analítica toda dice que él está bien. ¿Cómo uno como mamá le entra el tema de la alimentación a los niños? Como estamos hablando de la importancia de los primeros 5 años de la vida, los hábitos que se establecen en esta etapa de la vida son hábitos que van a persistir para el resto de la vida. Y uno de los hábitos más importantes para establecer es el hábito de alimentación. ¿Cómo vamos a alimentar a los bebés? Desde que comenzamos ofreciendo lactancia materna. Por ejemplo, los niños que son alimentados al seno materno, comienzo del principio, tienen mayor posibilidad de tener mayor desarrollo de preferencia alimentaria, porque la leche materna tiene sabor distinto. Y entonces eso permite que los niños puedan tener mayor experiencia probando sabores. A los 6 meses los niños comienzan la introducción de los alimentos semisólidos. Ahora, lo importante es que nosotros en este momento estemos dando alimentación sana, balanceada, evitar los alimentos ultraprocesados, porque lo que estamos viendo hoy día es que muchos de los niños pequeños, inclusive cuando se están dando los alimentos para bebé, muchos de estos alimentos son ultraprocesados, están ricos en azúcares, en grasa, tienen alimento, mucha caloría. Uh-huh. Y en nuestro país estamos incrementando el caso de sobrepeso y de obesidad. El 10% de la población menor de 6 años en nuestro país tiene sobrepeso y tiene obesidad. O sea que ahí tenemos un grave problema que se va a incrementar y que posteriormente esto se puede reflejar en enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta. Por eso es importante que en los primeros años los niños tengan buenos hábitos de alimentación. Alimentación natural, alimentación, evitar los procesados. Nosotros tendemos a dar a los niños muchos alimentos que vienen fundidos en cajita, en empaque muy bonito, y no son saludables. Estamos dando muchos cereales, estamos dando, por ejemplo, el yogur es bueno, sí, pero el yogur tiene colorante, el yogur tiene azúcar, tiene otros emulsionantes. Ahora mismo las empresas de alimentos son medio tramposos y entonces están introduciendo muchos alimentos para mejorar el gusto y la experiencia gustativa, pero eso hace que los niños demanden mucho más alimentos que no sean sanos. Lo importante es que los niños tengan un incremento progresivo en su peso. Yo quisiera, antes de terminar, o si saltamos el tema de la alimentación, que tú hables un poco de la dieta blanca. Niños que nada más quieren... Un niño puede sobrevivir comiendo los primeros 2 años arroz blanco con más nada. Mira, hay un estudio muy interesante que se pone como referente, es que cuando tú dejas que los niños escojan sus alimentos, ellos pueden elegir una dieta saludable. Y van a elegir los alimentos que ellos necesitan comer. Lo que pasa es que nosotros tenemos una desinformación porque no sabemos cuáles son las cantidades que los niños necesitan. Entendemos que los niños tienen que comerse todo el plato. Hay una relación malsana con la comida, porque premiamos con comida, castigamos con comida, te lo tienes que comer todo y obligado. A veces no respetamos las preferencias alimentarias que existen y que se van estableciendo a través de las propias experiencias de los papás. Por ejemplo, si a ti no te gusta la berenjena, tú no le das berenjena a tu hijo. Uh-huh. Hay un momento en que los niños prefieren determinado tipo de alimento, la dieta blanca, como a los 3 años, que comen arroz, que comen espagueti, que no quieren comer carne. Entonces lo que hay es que buscar hacer una dieta balanceada en función de los alimentos que él prefiera, porque eso es una etapa. Y seguir exponiéndolo. Y seguir exponiéndolo. Se dice que para que un niño no le guste un alimento, hay que ofrecerse hasta 30 veces. Entonces nosotros queremos que coma papa. Sí, cómete la papa. No me gusta la papa. Pero la papa tú la puedes puré, ahorita. Sí, o sustituir por otro víver que tiene el mismo valor nutricional. Y yo agregaría y volver como también, o sea, propiciar esos espacios de elección, porque a mí me ha funcionado. No voy a cantar victoria porque sí, mis hijos me sentí identificado porque mis hijos la tienen una dieta muy fotosíntesis limitada, uh-huh. Aunque también lo he hablado con otra mamá y no es tan limitada como yo creo. O sea, claro, no comen lo mismo que yo,
Amor, pero, por comen ejemplo, churrasco y comen salmón. Exacto. Yo conozco muy pocos niños que comen eso. Pero Lo mío no. aún así lo veo limitado para mi gusto. Pero algo que me ha ayudado es poner todo en la mesa y que se sirvan la cantidad que ellos quieran. No les llevo un plato prehecho con todo lo que tienen que comer. Se sirven la cantidad que quieren y de todas las opciones que tengo ahí, elegir varias cosas. Y yo me he dado cuenta que poquito a poquito van probando algo o van sirviéndose más de algo. Y yo creo que eso también ayuda a compartir como familia, a desarrollar ese apego. Es importante el compartir en familia y que los niños vean cómo papá y mamá comen. Ahora los niños comen cada quien por su lado y muy pocas veces se come en familia. La experiencia de comer en familia también es una manera de ir adquiriendo buenos hábitos de alimentación. Y fíjate lo que tú dices, yo pongo todo en la mesa y ellos escogen. Eso también apoya a los niños a escoger. Porque nosotros no dejamos que los niños escojan, porque nosotros entendemos que si un niño dice, bueno, yo prefiero tal cosa, tú le impones lo que tú quieres. Ese mandato adultocéntrico de que tú comes y haces lo que yo te digo, porque yo como adulto sé el que sé, está perdiendo a que los niños puedan tener esa capacidad de decisión que posteriormente va a transcurrir en toda su vida. Un niño que te dice, no, yo me quiero poner los zapatos rojos con la media verde, aunque esté con una combinación de caja fuerte, pero permíteselo porque es una elección que él hace y en esas sencillas elecciones el niño va formándose en tomar decisiones y arriesgarse. Y ejerciendo su individualidad. Exactamente. Entonces, ahí son de los temas que a veces, muchas veces, que con frecuencia los papás se confunden y entienden que, bueno, es que él deja que él diga lo que quiere. Pues sí, ¿por qué no? Entonces, eso permite que los niños vayan desarrollando su individualidad, su capacidad de decisión, sus deseos, y ser selectivo. Porque la preferencia, por ejemplo, en los alimentos se va desarrollando con las experiencias propioceptivas, con las experiencias con los alimentos que se ha expuesto, con lo cultural, con lo familiar, en fin. Eso es así. Mira, antes del cierre, algo importante. La doctora Luna tiene algo muy interesante que yo creo que sería bueno que tú compartas con nuestras seguidoras, y es que tú vas a dar un diplomado hablando sobre estos temas. No es necesariamente dirigido a un personal educativo, sino a todo. No tiene que ser de que un profesional, que tú tienes que ser profesor o psicóloga, sino a gente que tenga contacto con niños o que le interese profundizar sobre el tema. Alguna mamá que diga, mira, para el año que viene yo quiero tener mis hijos, puede tener acceso a esa información que tú nos has compartido en el día de hoy. Más ese diploma. Cuéntenos. Doctora. Bueno, justamente durante mi carrera profesional yo siempre he estado muy vinculada con la formación a los padres y también con la formación a los profesionales que tienen que ver con salud, desarrollo infantil, protección infantil. Y en ese sentido nosotros hemos diseñado un diplomado que hemos llamado los primeros años importan, porque justamente entendemos que como los primeros 5 años de la vida son la base para todo el resto de vida, muchos papás, muchas personas que están cercanas de los niños pequeños no tienen el conocimiento del valor de ese periodo y de ese tiempo. Entonces lo hemos titulado Los primeros años importan, cuidado y atención en la primera infancia. Y nos estamos enfocando a los cuidados que se deben de dar en esta etapa de la vida y también a la atención, porque los niños necesitan atención cercana, cuidados cálidos, cercanos, seguros y con calidad. Y hay muchas cosas que la ciencia está demostrando de que los niños necesitan tener ese tipo de experiencia. Y este diplomado lo estamos ofreciendo en el Centro Tecnológico y de Educación Continua de la Pucamaima. Comienza el 19 de agosto y justamente como Ámbar plantea, está dirigido a padres, madres, personal que está trabajando directamente con niños en primera infancia. ¿Y por qué hemos querido hacer esta diferencia? Porque muchas de las actividades que hay en primera infancia están muy vinculadas con la educación temprana. Sin embargo, nosotros entendemos
que sí, que la educación temprana es importante, pero también es importante que las personas que están formando a los niños pequeños tengan base científica de la salud, de la nutrición, de la protección, del desarrollo infantil, de neurociencia, que hoy día hay mucha información sobre neurodesarrollo. En el diplomado participa Clarindi Esteban, que es una psicóloga y experta en estimulación temprana, muy, muy buena, muy capaz. Y también está Misael Ventura, que es un experto en seguridad y protección. Vamos a hablar de prevención de accidentes. Vamos a hablar de cuáles son los aspectos, por ejemplo, que en un centro de atención donde están niños pequeños, tú tienes que tener, si hay una situación de un accidente, una emergencia, un fuego. Vamos a hablar de primeros auxilios, prevención de accidentes y aspectos de riesgo en los centros de atención. O sea que es un diplomado, dura 10 semanas, son 60 horas, va a ser 2 veces a la semana, en un horario de 6 a 9 de la noche, martes y jueves. Entonces, si tienen alguna... ¿Dónde pueden conseguir más información sobre el diplomado? Pueden entrar a mi página, a mi Instagram, FIFA Lunar, y también en la página de la Pucamaima, TEPUC. Bueno, les dejamos la información en la descripción. Vamos a poner en la descripción del episodio. Así es. Y para finalizar, nosotros vamos a entrar ahora a una parte secreta. Ok. Que es solamente para las patrons. Cuéntales más, Mami Pulpo. Bueno, no, nosotros tenemos un segmento donde hacemos como una última pregunta y eso se queda exclusivamente para las Patreonas. Así que para el oyente común y corriente, aquí se acabó el episodio. Pero Chau, chau. vamos a tener una conversación un poquito más extendida con la coabuela, pero realmente la experta que trajimos en el día de hoy. Así que sigan con nosotros y ahora nos vemos en el Patreon. Chao. Chao.